Hola, soy Nerea Galván, soy una alumna de la Universidad de Mondragón y en este vídeo os voy a contar cómo ha sido el proyecto que mi grupo y yo ha llevado a cabo en estos meses. Y bueno, para empezar os diré que este proyecto surgió de que actualmente se han hecho muchas investigaciones para saber cuál es el peso que tiene la cultura vasca en la educación y gracias a los resultados que se han obtenido de estas investigaciones nos dimos cuenta que todos estos aspectos que estaban relacionados con el desarrollo de la identidad de un colectivo o de un individuo, así como el idioma, la cultura, las costumbres, han perdido valor, mientras que los aspectos que están relacionados con el paisaje o la gastronomía han ganado importancia. Entonces, debido a esta situación, en muchos territorios del País Vasco, nuestro idioma se ha dejado de hablar, nuestras costumbres ya no se conocen tanto como se conocían, o varios aspectos de nuestra cultura son totalmente desconocidos para lo que son las generaciones jóvenes. Entonces, debido a esto, mucha gente que habla el idioma no lo hace porque realmente sienta que es parte de ella o porque realmente piensa que está unido a su identidad, sino que habla el idioma con el objetivo de conseguir unas metas personales, como puede ser conseguir un trabajo o el certificado de un idioma. Entonces, nuestro objetivo con este proyecto es sensibilizar al alumnado y al profesorado de que esta situación tiene que cambiar, de que tenemos que empezar a dar importancia también a todos estos aspectos, que no podemos dejar perderlos. Entonces, para ello, hemos pensado este proyecto que os voy a presentar ahora, que se llama Euskara eta Euskararen kulturartekotasuna hezkuntzan y que está pensado para aplicarse en un tercer ciclo. Entonces, con este proyecto se trabajarían tanto la literatura como la cultura vasca. Y el objetivo final sería hacer un juego de mesa. Entonces, para hacer ese juego de mesa, tendríamos que trabajar algunos aspectos de la cultura vasca. Entonces, en nuestro caso, creamos unos espacios en la clase para saber qué era aquello que le removía por dentro a los alumnos. Y descubrimos que en cuanto a este tema ellos querían saber cuáles eran los proverbios que se utilizaban antes, conocer algunos de los chistes de nuestra cultura, adivinanzas e incluso las onomatopeyas. Entonces, ya sabiendo estos intereses, nosotros los profesores cogimos y diseñamos una secuencia didáctica. En esa secuencia didáctica planeamos unas cuantas actividades y en cada una de ellas se trabaja cada uno de estos temas. Entonces, a la hora de diseñar esta secuencia sí que tenemos que decir que hemos tenido en cuenta, por una parte, el currículum vasco, el cual consideramos muy importante para desarrollar unas competencias y para conseguir los objetivos que nos hemos marcado, y por otra parte el enfoque globalizador, que con esta idea lo que queremos decir es que hemos tenido también en cuenta las aportaciones que pueden hacer otras materias para que este proyecto y las actividades que se van a desarrollar en ellas sean más enriquecedoras. Entonces, para poder llevar a cabo este proyecto con estas características, sí que consideramos que, por una parte, el trabajo en grupo es fundamental, sea por parte del alumnado y del profesorado, ya que la coordinación que tiene que haber entre nosotros los profesores es fundamental para que en cada actividad se cumplan los objetivos. Y por parte del alumnado también consideramos que el trabajo en grupo es muy importante porque al final, estando en esa interacción, uno del otro va a aprender muchas cosas y ese conocimiento lo van a compartir entre ellos y las ideas que pueden llegar a sacar de ahí pensamos que son mucho más completas y no más que si lo hiciesen de forma individual. Entonces, dicho esto, os explicaría ahora todas las actividades que estarían dentro de esta secuencia didáctica. Entonces, como he mencionado anteriormente, trabajaríamos los proverbios, los chistes, las adivinanzas y las onomatopeyas. La primera actividad, bueno, tenemos que destacar que al principio de cada actividad, como consideramos que los conocimientos del alumno y las actitudes del alumno son importantes, siempre se les haría unas preguntas para saber cuál es el conocimiento previo que ellos tienen. Eso en cada una al principio de las actividades. Entonces, dicho esto, os voy a explicar en cada actividad más o menos lo que haríamos. Vale, a esta secuencia le daremos comienzo con el trabajo de los proverbios. Entonces, para realizar esta actividad, en primer lugar,
y como he mencionado anteriormente se les haría unas preguntas para saber qué conocimientos son los que ellos tienen, si conocen algún proverbio que sus abuelos le han contado, si lo han leído en alguna parte, y se les entregaría a cada grupo pequeño una ficha. En esa ficha habría diferentes recursos, así como páginas web, grabaciones, libros. Y entonces la idea sería que buscando en todos estos recursos ellos encontrasen los proverbios que vienen de la cultura vasca y los proverbios que son de otras culturas. Entonces harían una comparación y de ahí tendrían que sacar o defender por qué ellos piensan que eso viene de la cultura vasca. Entonces cada grupo pequeño elegiría unos 10 proverbios y luego compartirían entre todos cuáles son aquellos que han elegido y cuáles creen que es el significado de ellos. Vale, una vez finalizado esto entraríamos a trabajar lo que son los chistes. En los chistes, primero, bueno, cabe destacar que hemos elegido dos personajes que son muy conocidos aquí en el País Vasco, que son Lascao Chiqui y Fernando Mesquetarra, y gracias a estos dos personajes pues iríamos desarrollando tres actividades. En la primera actividad pues a los alumnos se les plantearía una aventura de Lascao Chiqui. Entonces, en esta aventura tendrían que, por una parte, tendrían que identificar unas palabras y de esas palabras saber el significado y de dónde provienen. Tendrían que investigar un poco sobre esa historia y sobre esas costumbres y esos trabajos que se hacían antiguamente. Y por otra parte, tendrían que conocer, que el objetivo de esta actividad sería conocer unas expresiones y unas costumbres que eran antiguamente. Vale, una vez finalizado esto, y daríamos paso a la segunda actividad. En esta segunda actividad el objetivo sería promover la lectura. Entonces a cada grupo pequeño se le entregaría un libro de Fernanda Mesquetarra y cada grupo elegiría un chiste que le gustase o que quisiese interpretar. Entonces entre todos leerían el chiste, se diferenciarían los personajes y ahí tendrían que interpretar esa situación, siempre y cuando teniendo en cuenta pues el tono de voz, el lenguaje corporal, la voz y también el tono. Vale, independientemente de esto, hemos dicho que tendrían que también traducir la palabra ichulana. Ichulana es una palabra que está muy unida a la vida que llevaban las generaciones antiguas. Entonces, gracias a esto, podríamos investigar cuáles eran las actividades que se hacían antiguamente, cuáles los trabajos, cuáles las costumbres, y les iríamos sumergiendo en este mundo donde estaría muy presente la cultura vasca. La tercera actividad iría enfocada a trabajar las adivinanzas. Y para trabajar las adivinanzas hemos decidido que podríamos tener, nos serviría de gran ayuda los personajes mitológicos de la cultura vasca. Entonces, también a cada grupo pequeño se les repartirían unas fichas en las que aparecen las descripciones de unos cuantos personajes mitológicos. Entonces, ellos leyendo esa descripción tendrían que saber o adivinar a qué personaje se refiere. Una vez hecho esto, los alumnos tendrían que inventar también en grupos pequeños una adivinanza, la que ellos quisiesen. Pero siempre la solución tendría que ser uno de los personajes mitológicos que hemos trabajado aquí en clase. Finalmente, nos quedaría por trabajar las onomatopeyas. Y pues para trabajar las onomatopeyas hemos decidido que también se harían grupos pequeños y que a cada grupo se le repartiría una lista con una serie de onomatopeyas. Esas onomatopeyas estarían relacionadas tanto con animales o con actividades de la vida diaria y ellos tendrían que averiguar a cuál pertenece cuál. Una vez esto se compartiría entre todos para saber cuáles son las respuestas que han elegido los alumnos y posteriormente a esto los profesores utilizaríamos la plataforma Kahoot, que es una plataforma en la que se pueden elegir unas preguntas y unas respuestas que estarían enunciadas como A, B, C, D y ellos tendrían que elegir la correcta. Entonces, en este programa las preguntas que seleccionaríamos estarían relacionadas con los temas que hemos trabajado.
es decir, con los proverbios, con los chistes, con las adivinanzas y con las onomatopeyas. Entonces, la pregunta que se les lanzaría a los alumnos se pondría en el proyector en clase para que la viesen todos, pero la respuesta la tendría que hacer cada grupo desde su ordenador. Y una vez esto finalizado, ya podríamos hacer lo que sería el objetivo final del proyecto, que sería el juego de mesa. Entonces, con todos los contenidos que hemos trabajado a lo largo de esta secuencia, los alumnos irían en unas tarjetitas pequeñas, pues tendrían que diseñar unas actividades que se podrían hacer en ese juego. Por ejemplo, para trabajar los proverbios, decidieron entre ellos que al principio de la tarjeta podían poner el principio de la frase, pero no el final. Entonces, al que le tocase esa tarjeta tendría que adivinar cuál sería la respuesta. Y si le daban la vuelta a la tarjeta, atrás estarían las respuestas también mencionadas como A, B, C, D. Entonces ellos elegirían la correcta y en caso de que acertasen irían moviendo ficha y en caso de que no acertasen se quedaría la ficha ahí. Y bueno, estas serían las actividades que estarían presentes en nuestra secuencia. Sí que tenemos que mencionar que dado que el objetivo final era hacer un juego de mesa, pues que los alumnos también tenían que diseñar unas instrucciones. Entonces, para trabajar esas instrucciones decidimos que formar un espacio en clase para trabajar los textos instructivos, sus características y demás, era muy apropiado dedicarle un tiempo. Entonces, trabajamos las características y la elaboración de un texto instructivo y fueron los propios alumnos los que diseñaron también las instrucciones del juego. Y bueno, eso sería lo que fue el diseño de nuestra secuencia didáctica. Y para finalizar sí que tengo que mencionar que sí que consideramos importante que en estos grupos pequeños que hacen los alumnos utilizar la técnica del trabajo del equipo de grupo de expertos. Entonces, así, utilizando esta técnica de grupo de expertos, pues todos los alumnos, todos los grupos, sabrían lo que está haciendo en todo momento el compañero de al lado o el grupo de al lado, lo cual consideramos importante para que la actividad y la dinámica de la clase se lleve de una forma llevadera y sea entretenida, mientras que también conocemos todo lo que están haciendo nuestros compañeros. Y bueno, eso sería el proyecto que hemos llevado a cabo. Espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda. Y bueno, si queréis llevar a cabo una secuencia así con vuestros alumnos para trabajar la cultura vasca o la cultura de cualquier otro país, pues espero que esto os haya sido de referencia para que en un futuro, si queréis diseñar una cosa de estas, podráis saber los pasos que se pueden tener en cuenta. Y nada, esto ha sido todo y espero que os haya gustado.